Frente al panorama actual que hemos visto de la Iglesia en asuntos de unidad, gracias a Dios que la Biblia tiene los recursos necesarios para poder sacar de allí las perlas necesarias para integrarlas en nuestra vida y en nuestra comunidad. Esos recursos los encontramos en diferentes partes de la Biblia, pero yo voy a invitarles para que usted junto conmigo vaya a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, el pasaje dice, y Él os dio vida, en el capítulo 2 dice, Él os dio vida cuando estábamos muertos, así que todo comenzó justamente en la vida salvadora que Él nos dio. Y de ahí, de que Él nos dio vida, hemos pasado por momentos un poco difíciles, pero ahí comienza uno a darse cuenta que en medio de ese ambiente uno empieza a rescatar las verdades que están en la palabra. Efesios 4 dice, yo pues preso en el Señor, note que Pablo estaba en una crisis, y le escribe a la gente que estaba fuera, y les dice, os ruego, les suplico, les imploro que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, anden con dignidad porque la vocación con la que fueron llamados es muy alta. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Note, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. No es simplemente la unidad de la iglesia, sino la unidad del Espíritu, porque esa unidad tiene que venir del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados, en una misma esperanza. En medio de una crisis de esperanza, habla de llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Este pasaje es muy importante porque Pablo está haciendo un énfasis muy claro y determinante. El recurso que Dios nos ha dado, según el apóstol Pablo, es un recurso que tiene 5 cualidades esenciales que construyen la unidad integral de la iglesia frente a las presiones y barreras. Tenemos muchas barreras, sí, yo mencioné como unas 6 barreras, pero yo encuentro en el versículo 2 del capítulo 4 que el apóstol Pablo presenta también 6 recursos. O sea, frente a las 6 barreras que mencioné hace un momento, encontramos 6 recursos dados por Dios y que no vienen del elemento humano, sino que se desprenden del Espíritu, porque el apóstol Pablo habla del Espíritu, en el Espíritu. Si hiciéramos una pirámide, vamos a encontrar que los 6 elementos que el apóstol Pablo presenta como recursos, que son cualidades esenciales para romper las barreras, y por encima de todo eso, poner estos elementos esenciales, él habla en primer lugar de amor, es la base de todo, es el amor. Luego sube con tolerancia mutua, luego viene paciencia, luego viene mansedumbre y termina arriba con humildad. Y eso genera ¿en qué? En una unidad integral. Así que la unidad integral no está en creer lo mismo en cuanto a los aspectos no fundamentales, sino los aspectos integrales.
sino mirar el fundamento. Y el fundamento comienza con amor, porque la iglesia fue creada por amor. Dios nos amó. Y eso es grande lo que uno encuentra. Pero a ese amor tiene que generar la tolerancia mutua, la paciencia, la mansedumbre y la humildad. Frente a estos elementos, de los cuales Pablo en otra carta dice, con estas cosas no hay ley. Podrán imponer ley para otra cosa, pero para esto no hay ley. No existe ley para esto. O sea que no puede ser retenida ninguna de estos elementos por ninguna ley humana. Porque el amor del cual está hablando Pablo no es el amor sentimental, emocional, sino el amor de sacrificio. Los primeros discípulos amaron profundamente a su Señor al punto que estaban listos a morir por Él. De hecho, de los 12 discípulos, solo uno no fue sacrificado. Los demás fueron sacrificados. Los mismos emperadores decían, ¿qué tiene esta gente? Que andan como fuera de orden, como que les apasiona morir. Claro, ellos habían amado al Señor profundamente porque Dios los había amado a ellos. Cuando el genuino amor que se desprende del Calvario, que es amor de muerte, que ese es el genuino amor, es amor de muerte que genera vida, es amor de muerte que genera vida, y estoy impulsado por el Señor, eso me lleva a cambiar cualquier panorama, sea barreras culturales, barreras religiosas, o barreras relacionales, porque el amor todo lo cambia, todo lo presenta de otra manera. Y entonces, ¿qué encontramos? Que el apóstol Pablo menciona que dentro del amor hay algo que es vital. ¿Y qué es lo vital? Lo vital es pasión. Porque quien ama es apasionado. No solamente en término humano, sino en término espiritual. Yo me apasiono por Dios y me apasiono por el otro. Y yo me desplazo porque he entendido que lo más importante es el aspecto vertical, que es yo y Dios, pero luego el horizontal, que es yo y los otros. Y yo vengo a ser como el menos, porque eso es lo que genera vitalidad. Mientras que lo contrario, si yo fuera el primero, entonces eso generaría egoísmo, muerte y pérdida de relaciones. Ese amor vital se manifiesta en la tolerancia mutua. Tolerancia mutua. Ahora, ¿qué es tolerancia? La tolerancia es entender, aceptar al otro, comprendiendo que el otro no es mi enemigo porque piensa diferente. El diccionario de la Real Academia Española define la tolerancia como el respeto por los pensamientos y las acciones de terceros, cuando resultan opuestos o distintos a los propios. Esa es la tolerancia. Y esta tolerancia se ha estado perdiendo en el mundo de hoy. Porque antes yo recuerdo que había más tolerancia. Por ejemplo, una persona podía no estar de acuerdo con las personas que de pronto creían o querían o eran homosexuales, por ejemplo. Y uno podía expresarlo y decir, yo no estoy de acuerdo contigo o no estoy de acuerdo con eso porque la Biblia dice esto o aquello. Y eso se entendía como homofobia al que agredía o se burlaba de quien creía en un solo género o la ideología de género. Pero había tolerancia, o sea, era homofóbico si agredía.
Hoy la tolerancia se ha perdido porque hoy ni siquiera uno puede decir yo no estoy de acuerdo porque ya soy catalogado como homofóbico. Significa que la tolerancia se ha ido perdiendo. En la iglesia, cuando perdemos la tolerancia es porque se nos ha debilitado el amor. Porque en la iglesia podemos pensar diferente. Podemos tener ideas diferentes, percepciones diferentes, pero la tolerancia es mutua. Y eso es lo que rompe justamente esa barrera que pudiera impedirnos unirnos. Del amor se desprende la tolerancia y luego viene la paciencia. La paciencia es un fruto también del Espíritu Santo y es mucho más que tolerancia. Es ser paciente sabiendo que el que puede cambiar una persona no soy yo, sino que es Dios a través de su palabra. Y no todos hemos llegado a la medida de la fe inmediata, sino que hemos llegado en un proceso de crecimiento y de desarrollo. Y la paciencia es la que nos mantiene al ritmo sabiendo, yo no voy a apresurar nada, pero voy a dejar que sea Dios el que haga las cosas que yo no puedo hacer. La parte mía es hacer lo que Dios no puede hacer, que es responsabilidad. Y pacientemente dejo a Dios lo que yo no puedo hacer, que serían milagros. Y eso es maravilloso. Uno ve cambios absolutos, tremendos en personas, cuando Dios ha sido el que los ha cambiado. Luego a eso se une mansedumbre, amor, tolerancia mutua, paciencia y ahora viene mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? No es ser manso en el sentido negativo de menso. Algunos no dirían mansedumbre, sino mensedumbre. No, la Biblia no habla de ser menso. Mansedumbre es una palabra que describía también a los caballos de guerra. Eran caballos briosos, acostumbrados al fragor de la lucha. Pero cuando el amo lo tomaba de las riendas, dejaba de ser el brioso, el ganas de ir al campo de batalla y se dejaba conducir de las riendas por su amo. Ahí, en ese momento, sabía distinguir entre la batalla y cuando el amo lo tomaba. Mansedumbre es: puedo ser fuerte en la batalla, puedo ser aguerrido en lo que tiene que ser aguerrido, especialmente el pecado, especialmente todas aquellas cosas que quieren apartarnos de Dios, pero cuando el Señor nos toma, nos volvemos mansos. O sea, Él nos puede tomar de la rienda y llevarnos. Eso es importante porque mansedumbre tiene que ver con guianza, ser guiado. Pablo usa esta palabra: los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Y la palabra guiado viene del griego ago, A-G-O. Ago era el nombre que se le daba a la cuerda que se ponía en el cuello de un animal para conducirlo. Y cuando lo conducían, él tenía que obedecer al ago que lo tiraba. Y él quería tomar otro camino, pero el amo se mantenía firme, diciendo: no es por donde tú quieres, es por donde yo quiero. Ago. De la palabra ago viene la palabra agonía. Es cuando me produce agonía el querer tomar mi propio camino, pero el Espíritu Santo se mantiene firme con el ago en su mano. Mansedumbre es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y finalmente viene humildad. Viene arriba humildad. ¿Qué es humildad? Humildad no es el que sabe poco, no tiene mucho, tiene miedo de hablar, no. Es estar consciente que no lo tengo todo, ni lo sé todo.
Y como no lo tengo todo y no lo sé todo, necesito a alguien que sepa lo que yo no sé y tenga lo que yo no tengo. Eso es maravilloso en la iglesia, porque nadie sabe todo y nadie lo tiene todo. Entonces necesito de otros. Puede ser que yo sea bueno en el área A, pero no soy bien en el área C. Pero allí hay uno que es bueno en el área C, pero no es bueno en el área A. Entonces nos necesitamos como los músicos de una orquesta, que cada uno toca su instrumento diferente. Ninguno es mejor que el otro porque todos hacen el elemento vital que va a componer justamente la hermosa melodía, y entendemos que somos solamente músicos con el instrumento, el don que Dios nos ha dado, pero el director de la orquesta es Cristo, el compositor es el Padre, y el Espíritu Santo es el que produce el movimiento, el tiempo, los intervalos, la belleza, la riqueza que sale de una sinfonía, y la iglesia necesita ser una sinfonía en unidad. Y para eso necesitamos romper las barreras que impiden la unidad.